Ciertamente, si usted es cristiano, es evidente para usted, como lo es para mí, que vivimos en una sociedad profana, impía, secularizada y en gran parte atea. Inclusive nuestra religión es una especie de ateísmo, ya que intenta borrar al Dios verdadero y sustituirlo por un Dios que hace que los hombres estén cómodos. Y cuando leo que 50 millones de personas en Estados Unidos supuestamente han nacido de nuevo, y veo en comparación con ello una estadística que se incrementa más que nunca de la secularización de nuestra cultura, me doy cuenta de que las dos no se relacionan muy bien. Supuestamente somos una nación cristiana. Inclusive es popular ser nacido de nuevo. Sin embargo, el impacto del cristianismo en nuestro país parece ser débil, parece ser superficial. Ser un cristiano podría estar de moda, pero no parece estar teniendo mucho impacto. Estamos atrapados en una especie de manera de pensar en la que buscamos satisfacer nuestros deseos personales centrados en nosotros mismos, que inclusive ve a Dios únicamente en términos de lo que Él puede hacer por nosotros. Dios se vuelve una especie de genio utilitario. Usted simplemente frota su lámpara teológica, Él se aparece y dice, pide 3 deseos. La gente está preocupada con las relaciones. La persona que critica la enseñanza de la palabra de Dios diciendo, bueno, es demasiado fuerte, aísla a la gente, realmente está diciendo, queremos un Dios que nos haga sentir cómodos. Y creo que lo que realmente veo en el cristianismo, conforme veo nuestro país, es la ausencia de una teología. Simplemente me parece que no hay teología. Se habla mucho de Dios y Jesús y el Espíritu Santo, pero en términos de definición sustantiva de la Trinidad y un entendimiento de la teología realmente no está ahí. Nos preocupamos mucho por las relaciones y ciertamente no entendemos realmente la fuente de todas las relaciones, Dios mismo. Y creo que si hay un elemento de teología que realmente no entendemos es la teología de Dios, teología propia, como se llama. No entendemos a Dios, la naturaleza de Dios. El hecho fundamental de nuestra fe es Dios. Y el hecho fundamental acerca de Dios es que Dios es santo. Dios es asombroso, si usted quiere usar ese sentido. Dios es majestuoso. Dios es terrible. Él es poderoso. Él es asombroso. Él es trascendente. De hecho, en Éxodo 15:11, Él dice que Él es glorioso en santidad. La belleza del Señor es la belleza de la santidad. No creo que entendemos la santidad de Dios. Ahora, también quiero añadir que no creo que podemos entender en su totalidad la santidad de Dios, pero creo que la podemos entender mucho mejor de lo que la entendemos. Y quiero compartir con usted en esta noche algunas cosas que el Espíritu de Dios ha estado colocando en mi corazón durante las últimas 2 semanas acerca de la santidad de Dios. Y le confieso desde el principio que realmente no entiendo la totalidad de su santidad, pero con toda seguridad estoy trabajando en esto. Confieso que también no debería ser un sermón, debería ser una serie larga, pero quiero que se beneficie de lo que pueda de nuestro tiempo en esta noche. El punto central que quiero que vea acerca de Dios es que Él es santo. Y eso pesa con mucho peso en nuestros corazones si lo entendemos. Para que podamos enfocarnos en eso, quiero que tome su Biblia y pase al 6º capítulo de Isaías. Isaías capítulo 6. Y quiero que examinemos la primera parte del capítulo y después, si el tiempo lo permite, la parte que queda. Y quiero que veamos la santidad de Dios, como Dios la describe aquí. Solo un poco de trasfondo. Isaías fue un profeta. No solo cualquier profeta. Algunos creen que quizás el más grande profeta de Israel. Isaías fue un hombre que fue un estadista, quien habló en nombre de Dios a la gente común y corriente y también a los reyes. Él era conocido en el palacio, de hecho, él era un asesor de los monarcas. Él profetizó durante el reinado de 4 reyes, un tiempo de gran crisis, un tiempo de gran caos, un tiempo de decadencia moral, un tiempo en el que el pueblo de Dios le estaba dando la espalda a él.
De hecho, durante el tiempo de la profecía de Isaías, el reino del norte de Israel fue llevado cautivo por los invasores. El reino del sur, Judá, fue atacado por Asiria. Estos fueron tiempos inestables, tiempos difíciles, y él tuvo un ministerio muy estratégico. En medio de estos días de Isaías vino un rey en Judá, quien comparado con los otros fue un hombre de cierta influencia, cierta bondad, cierta excelencia. Su nombre fue Usías. Él es mencionado en el versículo 1. Usías reinó durante mucho tiempo, 52 años. Y él en términos generales fue un rey exitoso y trajo beneficios a su pueblo. De hecho, él sujetó a la mayoría de los enemigos heredados de Judá y les trajo cierto tiempo de paz. Él pudo convertir a Jerusalén en una ciudad fortificada, bien equipada con armamento para su propia defensa, y le dio al pueblo un gran sentido de seguridad. Y según Segundo de Crónicas, capítulo 26, él desarrolló la agricultura y él desarrolló el comercio para la nación hasta que se volvió extremadamente próspera. La triste historia de Usías es que, al final, el orgullo elevó su corazón. Él vio todo lo que había hecho, les dio un tiempo de paz de sus enemigos, fortaleció a Jerusalén, trajo seguridad, desarrolló la agricultura y el comercio, se llenó de orgullo y Dios le dio una lepra terminal. Ahora, a pesar de cómo terminó él, su tiempo de reinado en Judá proveyó una temporada de paz de todo el caos. Y cuando él murió, aparentemente hubo un cierto sentimiento de pánico que comenzó a infiltrarse. ¿Qué vamos a hacer ahora? Usías ha muerto. Les dio miedo. Yo creo que el temor probablemente fue el más grande en el corazón de los judíos que temían a Dios, quienes a lo largo de todos estos años habían mantenido una devoción verdadera a Dios. Porque ellos sabían que a lo largo del tiempo de Usías hubo una decadencia moral que se estaba incrementando. Hubo una desobediencia que se estaba incrementando. Hubo una especie de idolatría desafiante. Y fue casi como si mientras Usías estaba en pie, él en cierta manera preservó, evitó que todo se desmoronara. Y en los capítulos 2 al 5 de Isaías relata algunos de los pecados terribles del pueblo de Dios. Pero en medio de su pecado estaban tan seguros debido a Usías que en cierta manera seguían viviendo la vida. Pero después él murió y entraron en pánico y tuvieron miedo. Hubieron algunos acontecimientos que los llenaron de miedo. 5 años antes de que Usías muriera, Tiglat-Pileser, el guerrero ambicioso, rey de Asiria, repentinamente apareció en el horizonte, en el cercano oriente. Y él tenía un diseño inmenso, buscando conquistar a todos los reinos entre el Éufrates y el Nilo, y establecer en su lugar el gran imperio asirio. Fue obvio que todas las naciones que eran su objetivo, las naciones que corrían peligro por sus diseños, comenzaron a ver con temor lo que pasaba e irrumpieron en rebeliones. Comenzaron a formar alianzas en contra de Asiria, comenzaron a tramar intrigas políticas y sabotajes y rebeliones. Los reinos de Samaria y Judá estaban al borde de la destrucción, no solo debido a Tiglat-Pileser, sino debido a la decadencia moral espiritual que era interna. En lugar de volverse a Dios, como Isaías le había dicho a ellos que lo hicieron, la gente estaba atrapada en un escándalo de disipación y decadencia moral y de satisfacción de sus deseos personales. De hecho, en Isaías 22, Isaías dijo, y en ese día el Señor Jehová de los ejércitos llamará a llorar, pero he aquí gozo y gusto, comer carne y beber vino, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En lugar de voltearse a llorar y clamar, dijeron, realmente disfrutemos de la vida porque todo puede terminar mañana. Así es como era cuando Usías murió. El líder estaba muerto. Entre todos los judíos que temían a Dios, que pudieron haber buscado el rostro de Dios, estaba el profeta mismo, Isaías. Y él va al templo en el capítulo 6. Vayamos ahí. El rey está muerto e Isaías va al templo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas
llenaban el templo. Ahora deténgase ahí. Vi yo al Señor, dice él. Vi yo al Señor. Afirmación increíble. Piensa en la situación. Notará la palabra Señor ahí. Esta palabra traduce la palabra hebrea Adonai. Cuando usted la ve, por ejemplo, en el versículo 3, cuando ve la palabra Jehová, es otra palabra, es la palabra Yahweh. En el hebreo traduce la palabra Yahweh en el versículo 3. Yahweh se refiere a la naturaleza esencial de Dios y Adonai hace referencia a su soberanía. Ahora, con eso en mente, usted va a entender el versículo 1. En el año que perdimos a nuestro rey humano, yo vi al verdadero rey. Nunca puede entrar en pánico cuando usted sabe que Dios todavía está en el trono. Podía parecerle a Isaías como que todo estaba desmoronándose, pero Adonai es un título que significa el soberano. El rey humano estaba muerto, pero la historia no depende de los reyes humanos, sino en la monarquía absoluta del Señor Supremo Adonai, Dios mismo. Su reinado es infinitamente superior al de Usías o al de cualquier otro. Y entonces Dios, en medio de la crisis, para hacerle saber a Isaías y a su pueblo que no todo está perdido, hace una aparición personal. E Isaías lo ve. Y lo ve sentado sobre un trono. ¿No es maravilloso saber que Dios no ha dejado el trono? Que cuando el mundo entero se está desmoronando y todo parece estar despedazado, Dios todavía está ahí en el trono. Exaltado, alto y sublime, dice. Y sus faldas llenaban el templo. Y esto, claro, es un retrato de su majestad y su exaltación, su gloria y su poder. Y por cierto, escribe una pequeña nota en el margen de ese versículo, escriba Juan 12:41, porque en Juan 12:41 el escritor nos dice que este era Cristo. Realmente una cristofanía preencarnada, una aparición de Cristo. Ahora observe el versículo 2. Conforme Isaías ve esta visión, dice, por encima de él, esto es, encima del trono, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora, ¿qué es un serafín? ¿O qué son los serafines, debido a que es plural? Aparentemente son un cierto grupo de ángeles cuyo llamado personal y diseño por Dios consistía en atender la santidad de Dios. Son guardianes aguerridos de la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué tienen 3 conjuntos de alas? Bueno, ¿alguna vez usted ha notado que cuando Dios hace algo, Él lo hace que haga lo que Él quiere que haga? Él lo hace funcionar. Él lo hace práctico. Y si ellos tenían 6 alas, no fue nada más porque Dios se le pasó la mano con la idea de hacer alas. Había algo que tenía un propósito en eso. Observe que dice que con 2 al final del versículo volaban. Aparentemente, estas criaturas maravillosas, increíbles, sobrenaturales, eternas, tenían la capacidad de volar, mantenerse volando como una especie de helicóptero celestial, en torno al trono de Dios, el cual era alto y sublime. Y en algunas ocasiones, como se indica en el versículo 6, hacían lo que Dios les mandaba, como el que volaba con el carbón encendido. Pero estaban volando, suspendidos en el aire, en torno al trono de Dios. Sorprendente. Dice que tenían 2 alas más con las cuales cubrían sus pies. ¿Por qué? Hay varias posibilidades. Algunos dicen que esta fue una señal de humildad, de bajeza, de servicio humilde. Podría expresarse ese pensamiento, pero eso podría estar estirando el punto de la función angelical. Quizás será mejor verlo de esta manera. ¿Se acuerda usted cuando Moisés estuvo en un monte sucio, normal, común y corriente un día? Probablemente un monte en el que él había caminado muchas veces. Pero él se volteó y él vio una zarza ardiente. Y una voz salió de la zarza y ¿qué le dijo? Quítate el calzado de tus pies, Moisés. ¿Por qué? Porque estás pisando ¿en qué? Piso santo, suelo santo. Ahora, su reacción a eso podría haber sido, He estado aquí mucho. Esto es lo mismo, mismo lugar. Pero cuando la presencia divina aparece, todo es inmediatamente santificado. Este era suelo santo, no por alguna virtud en sí misma, sino porque Dios estaba ahí.
y su presencia santificó la tierra debajo de sus pies. Podrá haber un sentido en el que, sea cual sea el suelo que hay en la gloria, sea cual sea el lugar en el que los ángeles aterrizan, es un lugar tan sagrado que cubren sus pies, ya que es suelo santo. Después dice que tenían 2 alas con las cuales cubrían sus rostros. Eso es un poco más fácil de entender. Si están volando en torno al trono de Dios, están expuestos ahí a su gloria completa. Usted recuerda en Éxodo 33, Moisés le dijo de una manera tan atrevida a Dios, Dios le dice, vas a ser mi hombre, ve a guiar a mi pueblo, y Moisés dice, no lo voy a hacer solo. ¿Quién va a ir conmigo? Y Dios dice, mi presencia irá contigo, yo iré contigo. Y Moisés dijo, esa es una promesa agradable, Dios, pero me gustaría tener alguna prueba. Yo valoro que tú digas eso, pero ¿serías tan amable en probarlo al mostrarme tu gloria? Y Dios le da una muy buena respuesta. Él dice, ningún hombre puede ver mi gloria y, ¿qué? Vivir. Ninguna criatura podría resistir la vista de la totalidad refulgente de la gloria de Dios. Dios promete proximidad, pero nunca revelación completa. Entonces Dios le dice a Moisés, te voy a decir una cosa, te voy a meter ahí en la hendidura de una roca, y voy a dejar que y el hebreo dice, mis partes traseras. Me gusta pensar en esto como el resplandor que queda. No puedes verlo todo, pero te voy a dejar ver el resplandor que queda. Creo que probablemente esa es la razón por la que los ángeles cubrieron su rostro. No creo que ellos podrían haber existido en el resplandor completo de la gloria de la santidad de Dios. Criaturas increíbles. Pero lo más increíble acerca de ellos no es cómo se veían, sino lo que dijeron. Es lo que dijeron, versículo 3. Y el uno al otro daba voces. Tenían algo antifonal aquí. Uno hablaba, el otro hablaba, y diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿puede usted imaginarse simplemente a los ángeles volando eternamente diciendo eso? No, no puede, porque usted no entiende la dignidad ni la santidad de Dios, y yo tampoco. Pero eso es lo que los serafines hacen. Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Por qué santo, santo, santo? Dice usted, bueno, eso es porque así está escrita la canción. No, no, no. La canción vino después. ¿Por qué santo, santo, santo? Alguien dice es la Trinidad, uno para cada miembro. Ciertamente la Trinidad es santa 3 veces, pero los judíos tenían una figura de dicción, una herramienta literaria que usaban cuando querían enfatizar algo. Tenían muchas figuras de dicción que podían usar, pero una de ellas que usaban de manera común era la repetición, y eso puede ser ilustrado en muchos lugares en la Biblia. Con mucha frecuencia, antes de que Jesús dijera alguna verdad importante, Él decía 2 palabras. ¿Cuáles eran? De cierto os digo. Él decía 2 frases. De cierto os digo. ¿Por qué no solo dijo de cierto? ¿Por qué de cierto os digo? ¿Sabe lo que es esa palabra? Amén, amén. Amén, amén. Ahora dice usted, espera un momento. Debes esperarte al final para decir eso. Eso es correcto. De hecho, en la congregación hebrea, el rabino se ponía de pie y el rabino enseñaba, y la gente en respuesta afirmaba su enseñanza diciendo, amén, amén. Jesús no se esperó a que la gente lo afirmara. Él comenzó diciendo, amén, amén primero, y después Él habló, porque Él no necesitaba que ningún humano certificara lo que Él decía. Pero cuando Él lo dijo 2 veces, Él estaba afirmando por repetición la importancia de lo que Él estaba por decir. El énfasis es el punto. Y cuando la Biblia dice santo, 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 lo que está tratando de hacer es enfatizar la santidad de Dios. Ni siquiera sabemos que Dios es santo, mucho menos santo, santo, santo. Por cierto, ¿sabe usted que ese es el único atributo de Dios en todas las Escrituras que se repite 3 veces? Nunca la Biblia dice Dios es amor, amor, amor. Nunca dice Dios es luz, luz, luz. Verdad, verdad, verdad. Misericordia, misericordia, misericordia. Ira, ira, ira. Pero dice que es santo, santo, santo. Esta es una prioridad absoluta. Es imposible entender la plenitud de esto, sin embargo, debe entender lo que las Escrituras nos dan.
La ausencia de un entendimiento claro de la santidad de Dios es la razón de nuestra superficialidad, es la razón de nuestra impotencia, es la razón de nuestro egoísmo, es la razón de nuestra debilidad, es la razón de nuestra desobediencia. Realmente no entendemos cuán santo es Dios y por eso hacemos concesiones. Por eso somos el peor tipo de pragmatistas, haciendo solo lo que satisface nuestros deseos. Un de los discípulos vinieron a Jesús, usted sabe, y le dijeron, enséñanos a orar. Y él dijo, así es como deben orar. Padre nuestro que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre. ¿Sabe lo que significa santificado? Santo. ¿Quieres orar? Comience con un reconocimiento de la santidad de Dios. Dios es santo. R.C. Sproul hizo una declaración interesante. Él dijo, y cito, cualquier intento por entender a Dios fuera de su santidad es idolatría. Fin de la cita. Es verdad. Esto es afirmado en los 10 mandamientos, en donde no debemos tener dioses delante de Él, y bajo ninguna circunstancia jamás debemos usar el nombre de Jehová Dios en vano. Él es santo, santo, santo. La tierra entera está llena de su gloria, y tenemos que reconocer eso. Ahora veamos cómo Isaías reaccionó en el versículo 4. En primer lugar, y los quiciales o los pilares, quizás mejor los cimientos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora, esto se está volviendo bastante dramático. El lugar comienza a temblar. La visión entera es como el monte Santa Elena. Todo comienza a moverse. Es como un volcán haciendo erupción. Los cimientos del lugar comienzan a sacudirse, y fuego y humo, lo cual podría estar o emanando del altar, o podría ser una manifestación de la presencia de fuego de Dios como en el monte Sinaí. En otras palabras, comenzamos a ver a un Dios santo de juicio. Esto no es una manifestación en particular de la misericordia de Dios, sino de su santidad tremenda, majestuosa. Es aterrador, es como el Sinaí. Es una afirmación para Isaías y a su pueblo de que Dios es un fuego consumidor. Y usted no puede jugar con Dios. Usted será consumido. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Versículo 5. ¿Cuál fue su reacción? Dijo, oye, he tenido una visión. Voy a conseguirme un nuevo guardarropa y voy a ir a proclamarlo por todos los caminos. Que dijo, bueno, ahora lo que quiero hacer es analizar esto. Esto necesita algo de análisis. Tengo que pensar en esto categóricamente. O dijo, hombre, ahora si usted no pensaba que yo era un verdadero mensajero de Dios, permítame decirle ahora, yo lo he visto. Ninguna de las anteriores fue su reacción. Versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Eso es suficiente, si no dijera nada más, para entender el panorama completo. Eso no es solo una señal de desesperanza, aunque creo que hay desesperanza ahí, es mucho más que eso. Como puede ver en el Antiguo Testamento, los profetas hacían pronunciamientos, daban anuncios, algunas veces llamados oráculos, y sus anuncios proféticos con mucha frecuencia eran precedidos por la afirmación, así ha dicho Jehová. Y sus afirmaciones podían ser positivas o negativas. Cuando eran positivas, con frecuencia decían, bienaventurado o bendito. Cuando eran negativos, con frecuencia decían que, ay, ay. Isaías usa la palabra ay por lo menos 10 veces en su profecía para referirse al juicio de Dios en otros. Jeremías lo usó, Ezequiel lo usó, Nahum lo usó, Amós lo usó, Habacuc lo usó, Oseas lo usó, Sofonías lo usó, Zacarías lo usó, Miqueas lo usó, Jesús lo usó en Mateo 24. Él dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y los ángeles de juicio en Apocalipsis la usan. Es una palabra de maldición. Y aquí hay algo asombroso. Un profeta de Dios pronuncia una maldición sobre sí mismo. Increíble. Increíble. Este es el mejor hombre en la tierra. Este es un siervo de Dios. Pero cuando él ve la santidad de Dios, él no puede hacer nada más que pronunciar una maldición sobre su propia cabeza. Eso lo puede ver su contaminación, no su bondad. Y después él dice esto, que soy muerto. Nenmethi, de una raíz que significa en el pasivo estar perdido, o perecer, o ser aniquilado, o ser destruido. Yo estoy destruido, estoy devastado por la santidad de Dios. Estoy aplastado.
Me estoy deshaciendo. Me estoy desmoronando. Me estoy desintegrando. ¿Por qué? Porque él vio a Dios, y cuando vio a Dios por primera vez en su vida, vio a Isaías. Y él sabía lo miserable que era. Él pudo haber sido un hombre seguro antes de esto. Todo el mundo lo honraba, le daba palmadas en la espalda. Todo el mundo que era piadoso decía que era el mejor de los hombres. Un líder espiritual, la voz de Dios, santo, obediente, siervo del Señor. Un vistazo de la santidad de Dios, y el hombre fue miserable a sus propios ojos. ¿Cuál fue el elemento más importante de un profeta? ¿Cuál fue el instrumento más importante de un profeta? Su boca, ¿no es cierto? Su boca para hablar. Observen lo que dice. Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿sabe lo que eso significa? Tengo una boca sucia. Yo, el profeta de Dios, quien debería abrir mi boca para hablar de Dios, tengo una boca sucia y vivo en medio de un pueblo que tiene bocas sucias. ¿Cómo sabe usted eso? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amados, nadie puede estar en la presencia de Dios sin estar consciente de manera profunda y devastadora de su propia condición miserable, su pecaminosidad. Por eso le estoy diciendo, si no entendemos la santidad de Dios, no entendemos nuestra pecaminosidad. Y no entendemos lo horrible que es, y no entendemos las consecuencias de la misma. Ver el más pequeño vistazo de la santidad de Dios es quedar devastado. Isaías nunca sería el mismo, nunca. Ni lo será ninguna otra persona. Permítame darle algunas ilustraciones. Observe a Habacuc, ese profeta maravilloso. Si no lo puede encontrar, no se preocupe, simplemente escuche. Habacuc estaba dudando de Dios. Hacemos eso. Dios, tú sabes, por mucho tiempo he estado con esta carga, y te sigo diciendo, Dios, que vengas, desciendas y hagas algo. Por favor, ven, aviva a tu pueblo. Desciende, Dios, y hazlo. No entiendo esto, Dios. Supuestamente debe ser un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Desciende aquí, Dios, y haz algo. En el capítulo 2, él realmente llega al punto en el que él dice, simplemente me voy a sentar aquí hasta que Dios me dé una respuesta. Por favor, Dios. Entonces, en el capítulo 2:1, voy a estar aquí de pie, voy a estar aquí en la torre, y voy a esperar a ver lo que él me va a decir, y lo que me va a responder cuando sea reprendido. Yo sé que me va a reprender, pero voy a estar aquí esperando la respuesta. Dios quiere una respuesta. Versículo 2. Y Jehová me respondió. Dios le dio una respuesta. ¿Sabe lo que pasó? Cuando él terminó con la respuesta, Habacuc era miserable. Así fue. Porque Dios estaba pronunciando como relámpago y fuego, a narrar la historia de lo que él había hecho. Y cuando usted llega finalmente al capítulo 3, versículo 16, Dios le da esta respuesta larga. Y después tiene usted a Habacuc orando, y después tiene esto. Cuando oí, 3:16, mi vientre tembló. ¿Cuándo fue la última vez que usted tembló en la presencia de Dios? Mis labios temblaron ante la voz. Putrefacción entró en mis huesos y temblé en mí mismo para que yo descansara en el día de la aflicción. Cuando Él venga al pueblo y Él invadirá con sus tropas. Él dice, hombre, cuando oí la voz de Dios y lo oí hablando, yo fui sacudido de arriba hacia abajo. Y anhelo descansar en el día de la aflicción. Simplemente para mí es tan superficial en la actualidad. Cuando usted oye a todas estas personas que en cierta manera dicen que les encantaría atravesar por la tribulación. Ese es el concepto más absurdo que uno puede imaginar. Fuera de la teología de que atravesaremos o no, ese tipo de preocupación torpe refleja una ausencia de un entendimiento de la ira santa de Dios. Si alguno de nosotros tuviera un sentido en absoluto, huiríamos de eso y no lo veríamos como una experiencia glamorosa. Observe lo que pasó. Su vientre tembló, sus labios temblaron. ¿Por qué? Porque Dios habló. Y cuando él supo que estaba en la presencia de Dios, él casi se desmoronó. Observe Job, antes de Salmos. Y eventualmente usted sabe, a lo largo de este libro, usted llega al capítulo 38 y Job finalmente llega al punto en el que dice, muy bien, Dios, ¿qué está pasando? Digo, he oído todas las respuestas de todos estos amigos que tengo. El total de la suma no es nada. Y quiero una respuesta, Señor. ¿Qué está pasando? Capítulo 38, versículo 1. Jehová respondió a Job del torbellino. ¿Quieres una respuesta? Aquí viene. Dios habló. Y después, ¿sabe lo que sucede? Job recibe la peor reprensión en la historia humana. Dios literalmente lo sacude de un lado al otro. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¡Qué ignorante está delante de mí! Más vale que ciñas tus lomos como un hombre, porque vas a ser reprendido en esta respuesta.
Y quiero que me respondas, ¿dónde estabas cuando establecí el cimiento de la tierra? ¿En dónde estabas cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas? ¿Quién cerró el mar con puertas cuando salía? Y él hace esto capítulo tras capítulo tras capítulo. ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? Y después de un tiempo, él está diciendo, bueno, yo estaba, ¿qué voy a decir? Capítulo 41, puedes sacar a Leviatán, el monstruo marino, con un garfio. Puedes controlar al mundo animal. Puedes controlar la lluvia, las nubes, la nieve, la vegetación, el movimiento de las estrellas. ¿Dónde estabas? ¿Puedes hacer esto? Si no puedes, Job, guarda silencio. Y cuando terminó, capítulo 42, versículo 5, Job dijo esto: Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Siempre había oído cómo eras. Ahora sé. ¿Cuál fue su reacción? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nunca nadie viene ante la santidad de Dios sin ser devastado. Observe Lucas, 2 pasajes. Capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Nos estamos ahogando aquí. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Se encargó de eso. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, ¿y qué? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. ¿Quieres saber algo? Estaban 10 veces más aterrados cuando vieron su poder que cuando vieron el mar en su tempestad, porque instantáneamente supieron que estaban en la presencia de Dios. Y eso es causa de pánico. Preferían la tormenta que eso. Fueron despedazados, porque sabían que sus corazones eran libros abiertos ante su omnisciencia. Regresa al capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios ahí, igual en el mar de Galilea, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Oh, muchas gracias por los peces. ¿Es lo que dijo? ¿Qué dijo? Apártate de mí. Aléjate, vete de aquí. Vete de aquí. ¿Por qué le estás diciendo eso? Porque soy hombre pecador, Señor. Él se dio cuenta en ese momento, mediante ese milagro increíble, que él estaba de pie en la presencia de Dios. Él dijo, vete, no quiero ser expuesto de esta manera. Él estaba asombrado. Él sabía que Dios estaba ahí. ¿Usted se acuerda de Manoa? El ángel vino a Manoa, le dijo, vas a tener un hijo. Su nombre es Sansón. Y después el ángel ascendió al cielo en fuego, en un fuego y gloria. Y Manoa clamó en Jueces 13:22 de esta manera, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Como puede ver, estas personas entendieron la santidad de Dios. Amados, les puedo decir algo. Es literalmente la gracia de Dios que usted y yo, en este momento, no somos consumidos por el fuego de su ira. La gente dice, oh, ¿por qué es que hay tantos problemas en el mundo? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué? Escuche, si Él no fuera un Dios de amor, un solo pecado cometido por un individuo una vez sería el final de todo. Queremos un Dios que no nos amenaza. Ese no es el Dios de la Biblia. Les da miedo. ¿Quieres saber una cosa? Tengo un temor piadoso en mi corazón. Cuando yo estoy a punto de caer en un pecado, percibo la santidad de Dios y Él odia la maldad. Y no quiero pagar la consecuencia. Todas estas personas de las que acabamos de leer tuvieron miedo en la presencia de Dios, y así también usted lo debe tener.
Y aquí nosotros cristianos venimos y decimos, bueno, al mundo no le gusta un Dios así, los vas a aislar. Queremos un Dios que es algo así como amable. Y entonces inventamos un sustituto del Evangelio minimizado, suavizado, inofensivo, diluido, que es primordialmente humanista, que no habla del fuego, de la ira, de la santidad, la venganza, el infierno, el castigo. Claro, los hombres aman las tinieblas más que la luz, entonces no les demos mucha luz porque no les va a gustar. ¿Quieres saber una cosa? La luz de Dios los aterra, así como usted levanta una roca y salen corriendo los insectos. Los santos siempre han amenazado a lo impío, inclusive los cristianos. Queremos nuestras pequeñas superficialidades. Constantemente estamos jugando a la iglesia torpe, haciendo concesiones por todos lados, desobedeciendo cuando tenemos ganas, enfrente de un Dios santo. Que Dios nos concediera que lo pudiéramos ver, y si lo viéramos una vez como Isaías lo vio, dudo que jamás volveríamos a hacer eso. Regresemos y simplemente vamos a cerrar esto ahora. Cubriremos algo más del capítulo en otra ocasión. ¿Qué pasó ahora? Observe esto, versículo 6. Este hombre está devastado. Este hombre está despedazado. ¿Dios lo va a dejar así? No podemos dejarlo así. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ahora observe esto. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabe lo que se necesita para llegar al punto en el que usted es limpiado? Se necesita un corazón quebrantado y contrito frente a la santidad de Dios. Él estaba ahí. No hay gracia barata aquí. No hay creencia fácil. Hay dolor involucrado en la verdadera redención. Los labios son sensibles, son tiernos. De hecho, al expresar afecto el uno al otro, usamos los labios por su ternura y sensibilidad. Y es a esa misma parte del cuerpo que el ángel coloca un carbón encendido que cauteriza la carne. Creo que la verdadera salvación es dolorosa. Hay una lucha y un dolor, pero su iniquidad fue quitada y su pecado fue limpiado. Siempre pienso en Juan Bunyan, quien dijo que antes de que tuviera un sentido de conocer a Jesucristo, él agonizó por su pecado. Durante no menos que 18 meses. Fue doloroso, no es fácil. Demanda un corazón quebrantado, despedazado y el dolor de dejar el pecado y abrazar al Dios soberano. Pero una vez que es hecho, después del versículo 8, esto es tan maravilloso. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, observe la ambivalencia, heme aquí, envíame a mí. ¿Tú? Tú estás despedazado. Tú eres miserable, tienes una boca sucia. Tú estás rodeado de gente con boca inmunda. Sí, pero he sido limpiado. ¿Se da cuenta? La última afirmación que él hizo fue una declaración de su falta de dignidad. Él ahora dice, Señor, ¿necesitas a alguien? Yo iré. Yo iré. La única manera en la que un hombre está preparado para servir es cuando es limpiado por la gracia de Dios. Yo iré. Versículo 9. Y dijo, ¿qué? Anda. Detengámonos ahí. Él dijo, anda, ve. Un hombre limpiado. Amados, yo creo que todo esto ve a la cruz. ¿Usted no? Yo creo que esto ve a la cruz. Yo creo que la cruz es el carbón vivo que toca nuestros labios. La cruz es lo que nos limpia. Como puede ver usted y yo, nunca podríamos estar de pie en la presencia de un Dios santo. Seríamos consumidos. Esa es la razón por la que los fariseos tuvieron que matar a Jesús. Tuvieron que matarlo. Arruinó el status quo. Él vino y él era Dios y su santidad era tan real que su santidad falsa fue exhibida y tuvieron que matarlo. Y cuando él murió no porque tuvieron que matarlo, sino porque Dios tuvo que dejarlo morir por nuestro pecado. La cruz nos toca y nos hace puros. Esa es la razón por la que venimos a su mesa, ¿no es cierto? Si usted recuerda algo en esta noche, simplemente recuerde esto. Él murió porque Dios es santo y él tuvo que derramar su furia en alguien. Es o usted o él. Él tomó su lugar. ¿Es eso causa de regocijo? Oremos. Padre, en estos momentos de cierre en esta noche, tú has tomado un tiempo adicional para preparar nuestros corazones. Que este tiempo breve en tu mesa sea significativo para nosotros. Oramos porque así sea. Oh Dios, sabemos que tú eres santo. Que no seamos tan necios como para jugar con tu santidad. Sabemos también que no hay una manifestación más grande de tu santidad que el Calvario. Vemos un gran odio del pecado que causó que inclusive tú le quitaras la vida a tu propio Hijo.
Que también veamos también tu gracia, que veamos la cruz como ese carbón encendido que toca nuestros labios inmundos y nos hace puros,